Bueno, hermanos, abran la Biblia en Romanos capítulo 9. Y aunque capaz que a alguno le parece tedioso, pero hoy lo que vamos a hacer es leer 3 capítulos, porque es una sección. Y como yo no sé si ustedes han leído Romanos 9, 10 y 11, si no lo leemos no sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Por eso, aunque pueda parecer tedioso, vamos a leer los 3 capítulos. Y los vamos a ir analizando en los viernes siguientes. Hoy vamos a entrar, por supuesto, en esto, pero tampoco vamos a estar hasta demasiado tarde. Pero sí lo vamos a leer, porque es un solo tema. Y lo que sí les pido que también después en la casa lo lean, porque es la forma de que esto realmente lo asimilemos. Capaz que les voy pidiendo que me ayuden algunos a leer. El socio el micrófono para pasarlo ágilmente. Los que tienen Biblia, los que trajeron Biblia, ¿no se puede proyectar la Biblia de alguna forma en el curso ese? Sí, pasamos eso, pero no se puede poner... ¿Nadie sabe hacer eso? Está. Como fueron para allá, por eso. ¿Quién empieza leyendo? De 1 al 18, ¿está? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta ahí. Ahora le pedí a otro que pueda leer hasta el versículo 29. ¿Sabe leer, no? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia... ¿Es el 19? 19. Lo que pasa es que tú me cortaste bien, en el 13. Está bien, perdón. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y hasta el final. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La 33 va también. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, ¿quién puede ayudar con el capítulo 10? ¿Horacio? Está. Del 1 hasta el 13, Horacio. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora le pido a otro que por favor ayude leyendo del 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en este anuncio?
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de las tierras sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora voy a pedir a otro que lea capítulo 11, del versículo 1 al 10, pero de paso les digo que en estos últimos 3 versículos que leímos, se ve en el Antiguo Testamento anunciada la salvación de los gentiles, de los que no son judíos, ¿verdad? ¿Quién puede leer del 1 al 10, en el capítulo 11? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sí, por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojo con que no vean y oído con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Gracias. Otro que pueda leer desde el 11. Del 11 hasta el 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Hasta 24, sí. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados
en su propio olivo. Ahora finalmente, ¿quién puede ayudar leyendo del versículo 25 hasta el 36? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Damos gracias, Padre, por estos capítulos tan importantes de la Carta a los Romanos. Y queremos que lo principal sea tu palabra, Señor, y la podamos entender y aplicar a nuestras vidas, Padre. El Espíritu Santo que la inspiró nos ilumina a nosotros para comprenderla y vivirla, Señor. Y que todo eso sea para honra tuya. En nombre de Cristo. Amén. En un estudio bíblico, lo más importante siempre es la Biblia. Por eso tenemos que, si estamos cualquier libro que estemos estudiando en la iglesia, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber lo que dice, ¿verdad? No es más importante lo que diga la persona que está predicando que lo que la Escritura enseña. Estamos en un tiempo en que no se lee nada. Que se escucha a veces, que se miran muchas cosas, muchos mensajes por redes y por otras cosas, pero que no tenemos un contacto directo con la palabra de Dios. Por eso para mí es muy importante leer la Biblia en la iglesia. Eso lo aprendí cuando me convertí, hace muchos años, me lo enseñaron los viejos y creo que tenemos que vivirlo y transmitirlo a los que vienen, porque si queremos que haya iglesia fiel, ¿no? Y que haya iglesia. Tiene que ser una iglesia fundada en la Escritura, por eso es muy importante. Y acá, digamos, en el capítulo 8 vimos varias cosas. Una, cómo se vive la vida cristiana, que se vive en el poder del Espíritu Santo. Que habíamos dicho, capítulo 5, 6, 7, que los creyentes estamos muertos, o sea, lo que somos de nacimiento está muerto en la cruz, y que ahora hay una nueva criatura, esa nueva criatura vive, tiene poder en el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo vivir la vida cristiana? Tenemos que aprender a vivirla en el Espíritu. No podemos vivir la vida cristiana por el esfuerzo personal, por disciplinas personales, por métodos. Es una vida en el Espíritu. Para eso tenemos que entender que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Capaz que cuando Jesús predicaba eso de negarse a sí mismo, los discípulos no lo podían entender plenamente. Pero cuando viene el Nuevo Testamento y se revela plenamente lo que es la salvación y la vida cristiana, empezamos a entenderlo. Lo que no ya yo, dice Pablo, más Cristo en mí. Y lo dice para que todos lo aprendamos a vivir. Y es difícil aprenderlo a vivir, pero Dios quiere que lo aprendamos a vivir. Todo lo que somos de nacimiento, las virtudes, los méritos, no ya yo, dice Pablo. Y lo dice de esa manera y lo dice de otra forma. Dice, todo lo que tenía lo tengo por basura. Y lo que voy también tengo basura. Todo, para extenderme
al premio de su supremo llamamiento. ¿Y cuál es el premio de su supremo llamamiento? Ser como Cristo. Porque ¿a qué fuimos llamados nosotros? ¿A ser rico? ¿A ser exitoso? Nosotros fuimos llamados a ser como Cristo. La obra de Dios en nosotros es reproducir a Cristo en nosotros. Y para eso, el yo nuestro tiene que estar en su lugar, o sea, en la tumba. Ni siquiera en la cruz, en la tumba. Muerto. ¿Cómo puede ser? Bueno, por la fe. ¿Verdad? Y cuando tú ves que sos tú el que está obrando, que te sale el viejo hombre, que el viejo hombre no te tiene que salir necesariamente para irte con otra muchacha o para pelearte con alguien. O sea, el viejo hombre sale cuando quiere hacer las de él y glorificarse a sí mismo. Cuando ves eso, dices, no, Señor, quiero vivir la vida como tú quieres, ¿verdad? Para eso, ¿cómo se vive la vida que quieres? Sabemos que tenemos que conocer la Escritura que nos enseña cómo le gusta a uno que viva, ¿no? Como a Dios le gusta que uno viva. Pero acá de pronto pasa de nuevo al pueblo de Israel. Porque, claro, si usted mira los primeros capítulos, el pueblo de Israel queda... no servían lo que hacían. Eran elegidos y todo, pero habían sido desechados. Sí. Porque habían tratado de justificarse a sí mismos y vivir por la ley y habían fallado. Entonces, la iglesia se estaba nutriendo, estaba creciendo con miles de personas que no eran judías, que no eran descendientes de Jacob, que no eran de la promesa. Eran como nosotros. En aquel tiempo eran de Sirio, de Asia Menor, de Roma, gente que no era. Entonces, la iglesia era una iglesia, como decían ellos, una iglesia más bien gentil. Empezó como una iglesia judía en Jerusalén. En Jerusalén eran todos judíos, los primeros cristianos. Pero después la iglesia se transformó en una iglesia gentil, como la nuestra, que gracias a Dios que viene Efraín. Pero además, no hay otro. Y en el mundo es así hoy en día, ¿verdad? Entonces dice Pablo, identificándose con su pueblo. Él era judío, ¿verdad? Y Dios lo había salvado siendo un judío fanático y convencido. Lo había salvado. Entonces dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo desearía yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, las promesas, todo eso. Hay un sentimiento de Pablo porque se pierden sus hermanos. Yo quiero pensar en esto hoy porque así no nos extendemos. Pero Pablo dice, quisiera irme yo al infierno, ser maldito, porque anatema es ser maldito, por Dios. Quisiera yo ir al infierno para que mis hermanos se salvaran. Él ve el destino, sabe el destino de los suyos porque no quieren creer en Cristo y lo siguen rechazando. Lo crucificaron por rechazarlo. Dios les dio otra oportunidad, segunda oportunidad, y en su mayoría seguían rechazándolo. Entonces Pablo mira y dice, quisiera yo mismo ser maldito. Es un sentimiento, un pesar que tiene, que lo lleva a expresarse de esa manera. Por supuesto que él sabía que él no podía sustituir a sus hermanos, porque en realidad Jesucristo había sustituido a sus hermanos en la cruz para salvarlos. Y si rechazan a ese sustituto, se iban a perder, no tenía vuelta, porque es como pasa hoy en día. Cristo nos ha sustituido en la cruz para salvarnos. Ha muerto por nosotros. Si nosotros rechazamos a ese sustituto, a ese que murió por nosotros, estamos perdidos. No hay salvación. No hay otro camino. Y Pablo sabía eso, pero él expresa algo, no sé si en forma poética, no sé cómo decirlo. Quisiera yo, aprieta un sentimiento de su corazón. Quisiera yo ser maldito para que mis hermanos
de cuáles son todas las promesas de Dios, y vamos a analizarlo el otro viernes, si Dios quiere, pudieran salvarse. Entonces, yo les quiero decir que Pablo dijo que nosotros lo imitáramos a Él como Él imita a Cristo. Y ustedes se dan cuenta que si nosotros lo imitamos a Él en este sentir, vamos a comprender que ese sentimiento también tiene que ser nuestro, o puede ser nuestro. Nuestra gente, ¿cuál es nuestra gente, hermanos? La gente de Pablo eran los judíos. ¿Nuestra gente cuál es? Vamos, ayúdenme, porque me parece que no están, ¿eh? Los vecinos, sí. Pero ¿quiénes son los rochenses, muchachos? ¿No son rochenses ustedes? Los rochenses, los uruguayos, son nuestras gentes, son los nuestros, ¿verdad? ¿O no son los nuestros? Son los nuestros. O sea, interesante, nosotros tenemos una identidad, hay una identidad nacional, son los nuestros, nosotros nos identificamos con los nuestros. Cuando yo no he viajado mucho, pero ahora que fui ahí a Brasil, bastante al norte, que queda lejos de Uruguay, que no saben ni dónde queda, del fantasma de Maracaná no hay nada, no saben, menos saben, eso es una historia para nosotros, pero miren, eso somos nosotros, lo del fantasma Maracaná. Ellos no saben, no saben. Algunos muy futboleros podrán saber. Pero, ¿qué quiero decirle? Sí. No, pero viste que nosotros escuchamos la historia de los viejos, ¿no? ¿Qué quiero decirle? Que nosotros tenemos una identidad. Nuestra gente, uno puede comunicarse con la gente. Y el Rocha tiene una identidad dentro de Uruguay. Montevideo tiene una identidad muy marcada, ¿verdad? Montevideo tiene podrá no gustarte o gustarte, pero tiene una cosa, ¿verdad? Es una ciudad, sea porque es puerto, que tiene una identidad marcada. Y eso son nuestra gente. Son los nuestros. Y adentro de ellos está tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, aquellos que tuvieron íntimos desde la infancia, ¿verdad? ¿Que a dónde se van? Se pierden. Y Pablo, cuando pensaba en eso, decía, qué horrible. ¿Cómo comunicarles? ¿Cómo hacer para que se salven? Pablo realmente era controlado por el Espíritu de Dios. Entonces sentía como Dios siente. El Señor Jesucristo no era así frío, o era frío. El Señor Jesucristo, cuando estaba en el monte y vio a la multitud como oveja que no tiene pastor, lloró, se conmovió en el espíritu. Y él dijo en una oportunidad, ¿cuántas veces he deseado juntarlo como junta la gallina a sus polluelos y no quisieron? ¿Y qué tiempo que vienen ahora? Y no dijo, ¡oh, qué tiempo que no quisieron escuchar y se van a morir todos! No dijo así. Lo dijo, dice que se conmovió. Hubo un dolor interno. Y yo quiero transmitirle esto, hermano. ¿Qué nos conmueve a nosotros? ¿Qué nos duele a nosotros? ¿Nuestras cosas personales nos duelen? ¿Nuestros negocios? ¿Nuestros estudios? ¿Nuestras profesiones? ¿Eso es lo que nos duele? Yo no digo que no le prestes atención. Pero ¿qué es lo que duele, que pesa en tu alma? En tu corazón. ¿Qué es lo que pesa? ¿Pesan las personas? Si tú quieres que la gente se salve, tiene que pesar las cosas tienen que pesar en tu alma. Porque si pesan, entonces tú vas a orar distinto, tu motivo de oración van a ser diferentes. Si a uno le pesa a la gente que se pierde, los motivos de oración, cómo oramos, cómo encaramos la vida, es distinto. ¿Dónde están puestas nuestras metas? Nuestro horizonte, nuestra confianza, ¿dónde está? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos?
¿Por qué estamos dispuestos a morir? Aprendí en un curso que estamos haciendo con Sheila, la persona que predicaba dijo, si no sabes por qué estás dispuesto a morir, no sabes para qué vives. Si no sabes por qué estás dispuesto a morir, no sabes para qué vives. Y yo te digo, si estás cerrado en lo que estás dispuesto a morir, estás cerrado en cómo vives. Y para vivir la vida cristiana hay que morir, hay que estar dispuesto a morir. ¿Estás dispuesto a morir? No puedes tener las dos cosas. No puedes tener el mundo y las metas del mundo y a Cristo. No las puedes tener. No las puedes tener. El Señor dijo, no se puede servir a dos señores. O sirves al dinero o sirves a Dios. O sirves a uno o al otro. ¿Verdad? Una ilustración vieja, no sé si era de Moleri, no sé quién era que le decía, dice que había un perro que tenía dos dueños. Ahí está. Entonces, no, pero es que yo decía era capaz que era así, que el hombre iban con el perro y uno agarraba por un lado y otro para el otro. Así era la historia. O sea, uno agarraba para el norte de las personas y otro para el sur. Entonces el perro primero, eso pasa, supongamos que una familia, un matrimonio que se separa. Con alguien tiene que ir al perrito, ¿no? A ustedes que les gustan los perritos, lo van a entender. Entonces, el perrito quiere quedarse con ella y con él, con ella y con él. Pero al final, va a tener que elegir. No puede seguir a los dos. Y la vida cristiana es así, no puedes seguir al mundo y a Dios, al dinero y a Dios. O sirves a uno o al otro. Tienes que decidirte. Entonces, justamente, ¿a quién sirves? ¿Qué es lo que te motiva? Tienes que morir a algo. Tienes que morir a algo. El Señor se lo decía clarito. No se puede poner la mano en el arado y mirar para atrás. Va a un desastre, va a ser. No se puede. No se puede. No se puede. Y justamente, si nosotros ponemos el corazón en Dios, vamos a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a esas personas. Nosotros somos testigos a las personas que están cerca nuestro. Eso a veces cuesta entenderlo. ¿Quién es el responsable de las personas que están cerca mío? Yo soy responsable. No se van a convertir porque yo los salve, pero yo soy responsable de orar por ellos, en primer lugar. De tratar de predicarles, de tratar de comunicarles el Evangelio, pero con ganas, con fuerza, con deseo de que se conviertan, porque si no se van al infierno. Y empieza por tu familia empieza, por los íntimos tuyos. ¿Quieres que se conviertan? Pablo tenía ese sentimiento. Iba a desarrollar temas muy importantes acerca de Israel, los va a desarrollar, pero lo importante es cómo comienza, porque, digamos, la trayectoria de Israel no es nada. Dios en Israel es grande, pero ellos no son nada grandes, son pura metida de pata como nosotros. O sea, uno mira el pueblo de Israel y se ve a uno mismo, es un espejo, ¿verdad? Pero él tenía amor por esa gente. Entonces te dejo esto. Realmente, ¿qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te pesa en el corazón? ¿Qué es aquello por qué estás dispuesto a morir? Que no se ama. El mundo muere por cosas tan vanas, por puestos, por cargos, por dinero, a veces por amores indebidos. Piensen lo que quieran. Por tantas cosas falsas muere el hombre. O sea, deja su vida, porque yo no digo que deje latir el corazón, pero dejas tu vida. ¿En qué dejas tu vida? ¿En qué estás dejando tu vida? Es interesante. Cuando uno se va quedando viejo, porque yo me estoy quedando viejo, porque ya estoy viejo, bueno, si estoy viejo, estamos, sí,
Después de los 60 queda viejo junta. Tengo 68, así que ya hace rato. Uno entra a evaluar las cosas distinto. Lo tenemos que evaluar de joven, es cuando vale la pena. Pero dice, a ver, ¿en qué bobadas a veces malgasté mi esfuerzo? Y no estoy hablando de bobadas de pérdida de tiempo, que me fui a un baile o al casino. Otras cosas que en definitiva no son tan importantes, ¿verdad? Que no son trascendentes, que no hacen avanzar el reino de Dios. Así que los dejo con aprender, que Dios nos ayude a tener el sentir de Pablo, que era el sentir de Jesús, de valorar a las personas, que a veces amar nos haga doler el corazón por el destino de las personas que nos rodean, ¿verdad? Y que todo eso sea para honrarlo a Él, para ser de colaboración y edificación en el reino de Dios. Lo dejo. Entonces, los invito a leer, hermano, los 3 capítulos, porque quiero decirles que los temas de uno y otro capítulo se enganchan. O sea, hay cosas que hay que mirar los 3 capítulos para darlas. Entonces, ustedes lo leen, va a ser muy bueno.